Una introducción a este tema de lo que son las formas terapéuticas, que es un tema puramente de los farmacéuticos, digamos, ¿no? Pero que empieza pues justamente con la herbolaria, se desarrolla primeramente con la herbolaria, pues, se preserva cierta nomenclatura de la época antigua, como ese término de preparados galénicos, ¿no? Pero pues actualmente abarca las formas industriales modernas, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar un repaso que va a tener que ser rápido. Además, esto lo tienen en algunos materiales. Bueno, de hecho, esta presentación misma lo tienen y parte de la bibliografía, ¿no? Sobre las diferentes formas que las hemos dividido en las que son predominantemente, les hemos puesto orales, porque en algunos casos, como las tinturas, se pueden usar algunas por vía externa en la piel, por ejemplo, o en las mucosas, otras se toman directamente. Eh, y hay otras como los polvos también, que pueden ser a veces utilizados de forma interna oral, pero que se usan también predominantemente también de forma tópica, ¿no? Sobre todo para cuestiones de cicatrización o irritaciones de la piel, usos dermatológicos, ¿no? Bueno, hemos dividido un poco de manera arbitraria, si se quiere, esta presentación en ese sentido, porque vamos a ver que hay muchas maneras de agrupar los preparados farmacéuticos, ¿no? Y aquí pues habla de cómo las fórmulas galénicas, de hecho, pues son maneras de preparar para transformar los principios activos que comprenden los diferentes insumos que pueden componer un medicamento, ¿no? Que no solamente son vegetales, a veces también son animales o minerales, ¿no? Por ejemplo. Pues forman, como lo dice ahí, su preparación forma parte muy importante de lo que es la disciplina farmacéutica, que cada vez esto es menos porque es muy raro ya. Aquí en Hermosillo, por ejemplo, las farmacias que te preparan, lo que habíamos comentado la vez anterior, el concepto de fórmula magistral, lo que pues un médico escribe en una receta, póngase tantos gramos de azufre, por ejemplo, algo de aluminio, de pectina, de lo que sea, para una preparación que puede ser tanto dermatológica como oral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por que yo sepa, hay dos farmacias en Hermosillo solamente que actualmente hacen esto, los demás se dedican a dispensar lo que ya viene así de la industria, ¿no? Y bueno, pues nos dicen también que el tipo de la forma que uno, por ejemplo, pueda usar o recetar, cosa que ya nos explicaba Gary también con respecto a cómo variaba la respuesta también a según los solventes que se usan, por ejemplo, en un preparado de estos hechos con la sonificación, así se llama el método sonificación, pues también hace variar también la calidad del producto, incluso en sabores, en cosas como los sabores, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues tienen como objetivo proteger al fármaco, nos dicen, facilitar su administración, favorecen una adecuada conservación, esto es un aspecto muy importante. Las plantas, por ejemplo, van perdiendo los principios activos simplemente con el tiempo, pero influyen mucho en las condiciones de humedad y de luz que recibe la planta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues naturalmente también todas estas formas farmacéuticas tienen no solamente el objetivo de incrementar la eficacia de un producto, sino también aumentar el tiempo de su conservación. Y bueno, pues es un poquito lo que dice aquí y cómo también, pues, los mismos principios que se aplican en la farmacéutica, pues algunos autores consideran, y nosotros también, que deben seguir, digamos, el mismo tipo de control de calidad, tanto en lo que es eficacia como en el registro de reacciones adversas, por ejemplo, con Melissa Vera, que también nos acompaña ahora, estuvo con nosotros con los CONCAC y nos presentó una charla sobre justamente cómo se realiza la investigación clínica con medicamentos y plantas, ¿no? Entonces, bueno, pues son las mismas, más o menos los mismos pasos, las etapas que se siguen, que van de investigar primero en cuestiones de laboratorio, después ya con seres vivos, que generalmente son animales, ahora tal vez así con tejidos que son una escala menor todavía que el animal completo, y pues finalmente en humanos, ¿no? Y pues muchos elementos que tienen que ver justamente con la charla que nos va a dar también Paul Hess, que es la comercialización con estos aspectos, ¿no? Pues podemos ver aquí, por ejemplo, cómo este, pues comprende una serie de cuestiones, ya lo habíamos visto, pues por una parte de la farmacéutica se ve de esta manera, cómo se recibe una receta, a lo que hace el farmacéutico, pues se le llama eh, dispensación, al acto de dispensar, de dar al paciente o a los familiares a quien vaya
pues el producto como viene preparado. Todo eso tiene normas de conservación, naturalmente, de etiquetado, de envasado también. Tiene que ver mucho los excipientes. El concepto de excipiente, pues es todo aquello que no es el principio activo, que puede ser, por ejemplo, algún derivado del maíz, de la maicena, por ejemplo, el mannitol, que se le agrega pues al principio activo justamente para poderlo comprimir, para poderlo ofrecer en forma de cápsula, de comprimido, de tableta, de lo que sea, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, de los métodos con glutinación, moldeado, compresión, etcétera, ¿no? Bueno, pues también está repitiendo cuáles serían los objetivos de esto. Por una parte, la transformación de las materias primas, conservar la actividad terapéutica, mejorar los procesos, facilitar la administración, optimizar el transporte hacia el órgano, le dicen órgano diana, hacia el donde están ubicados los receptores, por ejemplo, que se va a unir un antiinflamatorio o una molécula que va a impedir, por ejemplo, la liberación de ácido gástrico para tratar casos de gastritis, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos que implica estos tratamientos que son meramente mecánicos, como son la molienda, por ejemplo, o la extracción en frío, por ejemplo, de aceites, otros que se obtienen por calor, otros que se obtienen utilizando justamente por lo que son otros productos como son los solventes, que hay de varios tipos, y otros obtenidos por concentración de las sustancias anteriores, como puede ser el caso de la producción de aceites esenciales, ¿no? Bueno, pues aquí están algunos justamente de los que se obtienen por calor, están otros que, creo que se pueden quitar. Ok. Por tratamiento mecánico, pues estamos hablando, pues en mecánico también se utilizan los solventes, en algunos casos aquí vemos cómo detrás de los jarabes están siempre los azúcares, cómo detrás de las tinturas están siempre los alcoholes, y de los hidrolados pues está el agua, ¿no? Y aparte como algunos emplean ya productos más acabados del alcohol o del vinagre, por ejemplo, del aceite, ¿no? Bueno, pues hay, desde el punto de vista de la farmacéutica están estas formas sólidas, es otra manera de presentar a las formas farmacéuticas, las semisólidas como son las cremas, las líquidas, el nombre lo dice, y las gaseosas. Bueno, aquí están algunos de las que ya conocemos, ¿no? Con las pastillas, que son los comprimidos, las cápsulas, las grajeas, que simplemente contienen gelatina, los granulados, que suelen ser efervescentes o para disolverse en agua, liofilizados, que implican un principio de congelación y trituración, los polvos, implantes subdérmicos, en caso de los parches, bueno, los parches es diferente de los implantes, ¿no? Porque estos van abajo de la piel, ¿no? Es el caso de algunos anticonceptivos, por ejemplo, que se están aplicando, o de medicamentos para el corazón también que se aplican de esta manera. Los óvulos, los supositorios, pues serían otra forma que está aquí a la derecha. Pues más o menos son la mayoría de las fórmulas que conocemos, ¿no? Encontramos más como preparaciones de goma de mascar, como la nicotina, las laminillas, como es el caso del LSD, pongo un ejemplo, no conozco otro. Las obleas, que es una fórmula ya un poco obsoleta realmente, que también se conoce como sello. Bueno, aquí vienen otras formas que ya estaban dichas antes, ¿no? Simplemente están ilustradas. De los líquidos, pues aquí también tenemos una ampliación, porque ya nos hablan de colirios, de colutorios, de lociones. El colirio obviamente pues se emplea en los ojos, la loción es, como ya sabemos, en la piel. Está el aerosol, también como otra forma conocida también. Otra manera, pues, es la que nosotros elegimos de favorecer la vía de administración para esta presentación, simplemente por empezar de un modo, ¿no? Pues no lo voy a repetir, creo que la estamos viendo y las vamos a retomar. Las posibles vías de administración, que ya las habíamos visto también, tanto en el curso de toxicología con René Córdoba, como también en la charla que les di cuando vimos el curso de Medina. Este tema ya lo habíamos eh, abordado aquí está también, por ejemplo, encontramos esta manera de mostrarlas, que es desde cómo lo hacen, por ejemplo, desde un sitio muy bueno, del cual tomamos muchos elementos, que es este que es Botánica Online. Son herbarios, gente que trabaja desde la herbolaria, y bueno, pues podemos ver también una manera de presentarlo, ¿no? Estamos viendo clasificación de los posibles productos que se elaboran. Aquí encontramos, por ejemplo, los pesarios que no estaban incluidos anteriormente, los baños de manos y baños de pies, también como, bueno, todos los baños, ¿no? También como elementos que, por ejemplo, no utiliza casi la medicina convencional, exceptuando algunos pequeños casos, ¿no? Por ejemplo. Otra sería verlos según su clasificación, y aquí sí es muy interesante, o son naturales o son sintéticos, ¿no?
según su forma de dispensación, por ejemplo, aquellos que están controlados, que requieren una receta, como es el caso de los antibióticos, de los sedantes que requieren algo más que una receta, es una receta especial que da la Secretaría de Salud. Eh, También por su causalidad, dice ahí, pues ya les hemos explicado lo que eran fórmulas magistrales, por su forma de conservación también, aquellos que tienen que ser preparados al momento o al momento de que el paciente se lo lleva a su casa y lo tiene que combinar, que es el caso de muchos medicamentos en jeringa o en las suspensiones, por ejemplo, que también las preparan en casa porque duran poco tiempo ya una vez preparado el polvo con el agua, ¿no? Habíamos hablado de la forma de institución ya como un elemento, la farmacéutica también, el tipo de licencia. De aquí no vamos a entrar, es un tema muy de la farmacéutica, de la farmacovigilancia. Por ejemplo, pues sabemos lo de los genéricos, ¿no? Esto lo tenemos que ver después cuando veamos el asunto de las patentes y de los derechos de propiedad intelectual, lo que son similares. Hay reglas muy estrictas por parte de la COFEPRIS, por ejemplo, para lo que le llaman bioequivalencia, por ejemplo, cuando autorizan que un genérico se pueda vender, tienen que hacer pruebas de calidad, etcétera, ¿no? También hay, según las características de cómo se presenta, aquí vemos algunas formas también, hay hasta bolsas de irrigación, hay ampollas que no se ponen en la vena, sino que se beben, por ejemplo, el caso de la Derogil, que es la vitamina A, que mucha gente aquí la compra para prevenir la gripa, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí están algunas formas, no vamos a detener en ellas, nos interesan las plantas, eh, eh, quizás, por ejemplo, esto sea muy interesante, ¿no? Este ejemplo del tomillo, ¿no? Que hay diferentes efectos, por ejemplo, según el tiempo que lo hirvamos, ¿no? Entonces, el saber, por ejemplo, la diferencia entre que es una infusión, por ejemplo, y un cocimiento simple, que es una decocción, pues también equivale también a tomar en cuenta este tipo de consideraciones a la forma de prepararlo, ¿no? De saber, esto nos interesa mucho, ¿no? Justamente más adelante viene una diapositiva donde se habla que este elemento de la forma de preparación es un elemento que suele estar ausente en la vigilancia de reacciones adversas hacia la planta, ¿no? De averiguar cómo la gente preparó la planta y no solamente decirle cayó mal, usó esto y pasó esto, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, esto lo sacamos en vivo cuando damos el curso, y esta la traíamos en blanco y abrimos la discusión con la gente. ¿Qué le podemos recomendar a la gente? Ya se los había mandado antes, a mí me parece muy interesante. Eh, que hagamos juntos, digamos, recolectado ahí en diálogo con los asistentes este tipo de recomendaciones. Como ya se las mandé, pues la verdad que no las voy a repetir, son 14 puntos, ¿no? Creo que es bastante interesante lo que comentan. Por ejemplo, los CONCAC y algunos otros grupos, colectar la parte de la planta cuando se trata de arrancar, por ejemplo, un costado de un árbol como es el torote, cuando se usa la cáscara, del lado que sale el sol, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente, pues, cuando es para un uso funerario, nos dicen es del lado donde se oculta el sol, que hay que tomar la parte de la planta, ¿no? El hecho de ponerle lodo, averiguamos que no es a todas las plantas, es al torote, por ejemplo, se le pone el lodo donde se le hirió. Y bueno, pues hay otros elementos ahí que podemos leer, distinguir el género de la planta, también es algo muy importante para los pueblos con los que trabajamos, y sin embargo no es algo que encontremos nosotros en la etnobotánica. Yo no me lo he encontrado, llevo algunos años investigando, debe estar, ¿no? Pero esto en los etnobotánicos del noroeste no he encontrado esta recomendación de fijarse en el género de la planta, ¿no? Y pues el género femenino es el que da fruto, el macho no, por ejemplo, ¿no? Y ya encontramos entre las mayores recomendaciones específicas sobre cuándo usar el macho, cuándo usar la hembra. Bueno, ya he venido comentando todo, en realidad dije que no lo iba a hacer. El ascanto nos parece algo maravilloso, ¿no? De hecho, que eh, pusimos ahí, le preguntamos, bueno, a ver, ¿cuáles son los que tienen cantos? Nos dieron todos estos nombres. Alguno más dijo que había más, pero bueno, lo logramos arrancar, por así decirlo. Los concursos son bastante, a veces, quisquillosos de ofrecer sus conocimientos, ¿no? Y es un gran regalo realmente que nos han hecho. Creo que Laura Monti conoce bastante, le hemos escuchado presentaciones donde toda la presentación ha sido escuchar los cantos de los CONCAC y cada uno lleva una explicación que hace Laura diciendo justamente lo que dicen las palabras en el lenguaje de los CONCAC, ¿no? Bueno, pues algo muy rico, fue un curso muy bonito realmente el curso 6. Bueno, pues los vamos a ir muy rápidos, ¿no? Simplemente para marcar las diferencias entre una forma y otra, creo que todos los conocemos de algún modo o de otro. La tisana se le llama al conjunto de cosas que uno hace hirviendo, ¿no? Y aquí pueden entrar hasta la palabra té, que nos dicen que está mal usada, pero pues también
qué bárbaro, pues cómo nosotros en México vamos a decir si cuando todo el mundo decimos el té de zarzaparrilla, el té de valeriana, pues nos dicen que está mal porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, tisana sería todo esto que se hace el calor con el agua y con la planta, ¿no? Entonces, bueno, se dividen en tisanas, decocciones, infusiones y tés. Tisanas abarcaría todo lo anterior, yo creo que aquí debería de poner 2 puntos después de dice tisana para que quede más claro. Lo dice el texto. Bueno, el té estrictamente es el que viene de esta planta, ¿no? Que viene justamente de Oriente y que puede ser negro, blanco o el olón que está en medio, ¿no? Eh, pero bueno, es una cuestión. Aquí en México realmente la palabra té lo usamos como aquí dice, para todo esto que es, sin distinguir a veces entre una infusión y una decocción, por ejemplo. Entonces, bueno, en este caso, se supone, encontramos este tipo de datos, a veces no siempre coinciden en cuanto al tiempo que tienes que hervir, pero siempre se dice que una infusión hierve poco tiempo y que se le deja reposar. Yo les comentaba, no, que no lo puse en la presentación, que mi familia siempre después de reposar esto tapado además, antes de taparlo se le echa un chorrito de agua fría para que suelte color. Y esto lo hemos visto que es verdad, por ejemplo, con el té de laurel, con el té de canela. Y bueno, pues también tiene mucho que ver el color de una sustancia, porque los sentidos nuestros se impactan con el olor, con la temperatura, con el color, y eso lo recibe el inconsciente. Y eso, junto con el olor y con todas las características, va empezando, aún antes que el principio activo, porque esto empieza desde antes, desde que te dicen te vamos a dar el té de manzanilla. El inconsciente de uno y el sistema instintivo empiezan ya a producir las respuestas. Es increíble realmente. Esto ya se ha demostrado en experimentos pavlovianos, por ejemplo, con perros y cosas así, ¿no? Como la simple idea nos van a dar algo, empieza a hacer que el cuerpo reaccione. Es algo sumamente interesante. Bueno, pues aquí dicen, por ejemplo, esta cuestión de que no llegue el agua a punto de ebullición. Es un punto de lo que marqué en rojo, eso nos lo dice la Wikipedia, ¿no? Otros nos dicen que debe hervir poquito. Pues hay diferentes recomendaciones de lo que es una infusión, por así decirlo. Aquí vienen algunas de las más usadas. Casi todas ellas se usan también no solamente medicinalmente, sino de manera como bebidas para refrescarse o para, al contrario, para evitar el frío, para tomar calor, ¿no? En fin, no nos vamos a detener en esto. Esto lo saqué del libro de Paul Herz, que también les pasamos, lo que está en amarillo. Eh, también viene recomendaciones. En general, el cuadro que está a la derecha lo dice muy bien, ¿no? O sea, las infusiones que son el cocimiento más delicado, menos prolongado, se usa para las partes blandas de las plantas, por ejemplo, y en cambio las decocciones, pues para la rama, para las raíces, para las cortezas, para las ramas se utiliza el cocerlas más, ¿no? Algunos también nos dicen que las decocciones eh, hervir a fuego lento, por ejemplo, ¿no? Y también hacen insistencia en este tipo de cosas. Bueno, pues si nos vamos adelante, son las formas más populares. El jarabe, pues, implica preparaciones que llevan azúcar o miel en su contenido. Pueden ser también otro tipo de azúcares que no sean de caña, por ejemplo. Eh, También se le conocen como siropes o syrup en inglés, por ejemplo, son, como sabemos, viscosos. Aquí viene una receta tomada de este mismo libro, que es el que ustedes tienen en PDF, que es el de Paul y su esposa Lilian, que está aquí abajo. Viene esta receta combinada justamente para un remedio para la tos, ¿no? Jengibre, canela, ocote de pino, flor de tulipán, etcétera, ¿no? La bugambilia, bueno, pues es un elemento interesante. Aquí viene una receta. Este libro está muy bien porque viene con fotos de cada paso, viene con los actores también que lo hicieron, vienen los pasos muy precisos, con un lenguaje muy sencillo. Entonces, bueno, no vamos a ahondar. Aquí vienen dos recetas más que sacamos de este libro de Guatemala que viene aquí abajo, para poner un ejemplo de un jarabe que es desparasitante, ¿no? Porque casi todo el tiempo los jarabes los asociamos más a lo respiratorio. Bueno, aquí viene un principio que se aplica a varias formas de extracción que tienen que pasar por la maceración, que implica, pues, hay diversos métodos, hay en frío, hay en caliente. Aquí tenemos un aparato del lado izquierdo macerador más industrial, aquí tenemos uno más artesanal, pero moderno. Del lado derecho, pues, como su palabra lo dice, pues, es como un metate, es como un mortero también, de uso ancestral en la, en esto de la terapéutica. Es el proceso más simple de extracción, dicen, ¿no? O sea, vamos a entender también que hay procesos cada vez más sofisticados de extracción, ¿no?
Y bueno, pues aquí viene la manera de hacerlo. Se obtiene en algunos casos una tintura, si por ejemplo el solvente que utilizamos es el alcohol en este caso, ¿no? Pero también hay maceraciones en agua, como esta, por ejemplo. Muchos conocemos, por ejemplo, esto de machucar y dejar reposar durante toda la noche, por ejemplo, algunos lo dicen que lo hagamos durante el día, otros durante la noche, dependiendo de los procesos. Bueno, pues hay diferentes eh, formas de hacer esto, ¿no? Las aceitosas, pues son los que, como su nombre lo dice, son preferidas para aquellas plantas o productos que son más liposolubles que hidrosolubles, por ejemplo. Y finalmente, pues las alcohólicas, ¿no? Que son las que dan origen a las tinturas. Aquí viene una receta con romero, justamente. Vemos aquí que se usan odontalgias en llagas bucales. Esto lo sacamos de nuestra base de datos, lo que está a la derecha, lo que tenemos ahorita, igual que los nombres que tenemos registrados en nuestra base de datos. Y bueno, no voy a determinar la receta, como comento. Nos habla de que hay 3 tipos de maceración. Este, dice que el más usado es el caliente, que consiste en exponer el sólido a corrientes de vapor o o virtiendo el soluble a una alta temperatura que generalmente aumenta considerablemente el proceso de extracción, ¿no? Es, por ejemplo, el que se emplea cuando hacemos una taza de café. Y el otro se aplica utilizando frío para terminar con calor regulado, donde se va a hacer el sólido y se va desprendiendo lentamente, eh, etcétera, ¿no? Están los zumos o jugos medicinales. Pues las juguerías serían aquí los principales. En cuanto a los vinos, pues hay algunos preparados que implican una fermentación previa, whiskies medicinales, sobre todo vinos medicinales, como el que fue tan popular en el Vaticano hecho con cocaína, por ejemplo, ¿no? Que llegó a ser súper popular para animar a los curas en toda América Latina y Europa durante algunos años antes de que lo prohibieran. Bueno, ya habíamos hablado de las tinturas, no nos vamos a detener, tenemos que irnos muy rápido con esto. Aquí viene cómo se elabora, su paso, que aquí está ya, por lo que veo yo, ya tomando en cuenta que la maceración se hizo anteriormente. Nos hablaban también de que la dosificación es muy importante, ¿no? En caso de las tinturas, porque es una medida muy concentrada. Entonces, hay muchos casos de intoxicación, como el que, por ejemplo, llegó a la COFEPRIS a prohibir el uso de la tintura, a querer más bien, porque no lo lograron, ¿no? En 2013, me parece, de la tintura de pasote, pues porque el carbacol en dosis muy elevadas, efectivamente causa intoxicaciones. Pero pues, ya hemos visto en este curso que el agua, el aire que respiramos, dados por una vía no adecuada o a una dosis exagerada, pues también nos causan hasta la muerte, ¿no? Bueno, aquí tenemos ejemplos de tinturas que se utilizan muy populares. Vamos a ir rápido. Más todavía de una receta tomada del libro de Paul Hess, que ya todos tenemos. Los aceites esenciales, que justamente pues es una mezcla, así como viene en el extracto total, nos hablan, sería muy interesante reconocer esto, por ejemplo, la cantidad, por ejemplo, de fruto que se requiere, por ejemplo, en el caso de una especie como el torote, que es una especie muy oleaginosa que te da mucho, pues la cantidad, por ejemplo, de kilos que necesitas recolectar, por ejemplo, para obtener un frasquito como estos, ¿no? Y en la práctica con Paul nos va a hablar de cómo se va incrementando el precio a medida que van aumentando los intermediarios, ¿no? Bueno, no nos vamos a detener en esto, la práctica justamente de Gary Namham fue justamente sobre esto. Nosotros no vimos mucho esto porque lo vio Gary. Y nos habló justamente de las diferentes formas de extracción por corrientes de vapor, por ejemplo, con diferentes formas de producir aceites esenciales y la demostración de él pues tuvo que ver con el uso del sonido, ¿no? De manera muy interesante. La microdosis es otra forma también bastante popular en México, se desarrolló en México justamente esta forma. Eh, y es una forma que también está tomando pues, popularidad, sobre todo entre la gente que está trabajando con comunidades y con la utilización de medicina tradicional, ¿no? Como es el caso del epazote como desparasitante, por ejemplo. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo ya? Okay. Bueno, los polvos, a mí me sorprendió mucho y se los quiero compartir, por ejemplo, encontrar estos aparatitos como los tamices, ¿no? Y encontrar que en la industria químico-farmacéutica pues existen unas formas bien sofisticadas de evaluar la calidad de granulado que tiene un polvo y estos aspectos son muy importantes, ¿no? Para, por ejemplo,
autorizar un tipo de medicamento para que vaya en cápsula o que vaya en otro tipo de cosas con exceso de polvo. Entonces, por ejemplo, el ángulo, por ejemplo, que cuando se echa a caer un copo del polvo, nos indica ya el ángulo nos indica la calidad del granulado o del proceso de pelpión. Son cosas que yo desconocía, por ejemplo, de todas esas cosas tan sofisticadas del campo de la farmacéutica, no me lo quiero comentar, ¿no? Y obviamente, pues un polvo más fino se disuelve más y por lo tanto el cuerpo aprovecha mucho más el principio activo que el granulado. Todo esto depende también del tipo de sustancia porque el ácido del estómago también suele igualar bastante ese tipo de cosas, disolver, ¿no? Nos comentaban los del Unison, por ejemplo, que están utilizando métodos novedosos para hacer, por ejemplo, que una cápsula se desintegre hasta que llegue al colon y no antes, por ejemplo. Y esto para tratar, muy curioso, ¿no? Cosas bien importantes que están pasando ahorita, un tipo de necrosis del colon ocasionada muy frecuente ahorita por el uso de antibióticos. Esto es mucho, muy interesante, o sea, poder hacer esto y que la nación lo esté haciendo, me parece, y además con plantas, ¿no? O sea, es mucho, muy interesante lo que están haciendo, ¿no? Bueno, los polvos, aquí tenemos una clasificación, no me voy a detener, y luego pasamos a los enjuagues. Yo creo que todos los conocemos, no nos vamos a detener. Aquí hay una receta sencilla, hay muchísimas de cómo hacer enjuagues, gárgaras igualmente. Eh, yo les comento que la mejor gárgara que yo conozco cuando uno tiene disfonía o faringitis o lo que sea, se hace con vinagre blanco, con limón, con manzanilla y con sal gruesa. Después les paso la receta exacta. Son increíbles, así. Verdaderamente tú las haces de estar completamente afónico y después de hacerlas, no lo miento, puedes hasta cantar. Es una receta muy antigua de los tenores italianos. Los colirios también, o las pomadas oftálmicas, pues obviamente pues son, como sabemos, para irritación o para infección de los ojos o para otras cosas también a veces, como puede ser el glaucoma, etcétera, ¿no? Bueno, aquí también pusimos nada más dos, tenemos muchas en la base de datos de las que se usan en el noroeste, de ponerlas aquí. Este ejercicio lo vamos a hacer el año que entra. Cada vez que veamos aparatos y sistemas, pues veremos las plantas que vamos a usar y pensamos que aquí los participantes, o sea, ustedes, nosotros, todos, encargarles cada 15% una planta, por ejemplo, para los ojos, otro presenta otra planta y así nos vamos apoyando, digamos, en la tarea de ofrecernos conocimiento entre nosotros, ¿no? Aquí vienen, pues, algunas, el té, por ejemplo, es curioso saber que las hojitas de té negro son excelentes, por ejemplo, para irritaciones y para infecciones también de los ojos. Les podemos usar en las mascotas, por ejemplo, también, ¿no? La papa cruda también lo sabemos para las ojeras. Aquí tenemos las vaporizaciones, que es una forma también muy popular de administrar medicamentos. No nos vamos a ir sobre ello. Están luego los preparados tópicos, ¿no? Entonces vamos a empezar con los baños inicialmente. Aquí en la medicina del norte se usan mucho también para cuando uno anda paleado, por otra parte, pero se usan muchísimo contra los males puestos, ¿no? Y como protección para... se usa mucho la parte simbólica, por así decirlo, también de lo que es el baño para muchas cosas. Se usa menos el temazcal acá en el norte, es cierto, con respecto a lo que fue el norte. Sin embargo, hay una tradición en el Southwest gringo que algunos pensamos que pudo haber pasado en algunos momentos hacia algunos grupos del noroeste ancestralmente. Son hipótesis, como también, por ejemplo, la hipótesis de que al parecer sí hubo destilación de licores de agave antes que llegaran los españoles y que se conocían los métodos de destilación. Actualmente la arqueología está demostrando ese tipo de cosas, ¿no? Pero no me quiero ir por las nubes. Aquí están algunas de las plantas más frecuentes que se utilizan en un temazcal. Los jabones, bueno, pues tampoco me voy a ir mucho con ello. Aquí hay recetas, se hacen de muchas cosas y para muchos efectos. Aquí viene también esta receta tomada del libro de Paul Hertz. Los semisólidos, pues básicamente son estas cremas que tanto conocemos nosotros. Aquí pusimos las más populares en las ilustraciones. Y es curioso, pues también es conocer para algunos de nosotros que hay diferencia entre lo que es un ungüento, pomada y crema. Tiene que ver con el grado de untuosidad, ¿no? También con que hay cremas que tienen, por ejemplo, como base agua y no aceites. El parche transdérmico sería también otra vía externa. El emplasto pocos lo conocemos, igual que la moxibustión, pero son formas Yo soy. muy antiguas, al igual que las jaleas, las pastas, por ejemplo, que se siguen utilizando como esta pasta del azar,
que quizás todos la conocemos porque la dan en el sector salud para irritaciones de la piel, sobre todo los bebés, la dermatitis por pañales, ese tipo de cosas, se utilizan mucho las pastas. Luego están los champús, pues básicamente pues, son para la caspa, para la caída del cabello, para muchas cosas. No nos vamos a meter mucho con eso tampoco. Yo tengo muchas dudas con los champús, por ejemplo, la fama que tiene el champú de Batamote, ¿no? Yo lo digo porque mi hermano estuvo usándolo de manera religiosa, el más chico de ellos, durante toda su adolescencia, y está bien calmo. Yo digo que no le sirvió nada. Y se vende como pan caliente el champú de Batamote. Yo por eso digo yo, necesitamos meter investigación en la medicina tradicional. Necesitamos casos. Bueno, aquí están compresas y fomentos, ¿no? Pues curiosamente, pues básicamente el cocimiento de la planta, por ejemplo, yo meto una toallita, una toalla absorbente, lo exprimo muy caliente, ya que no queme, y se aplica, como está tan caliente, muchas veces hay que poner la toallita en medio para que no queme, y como se hace también con el caso de cuando usa uno hielo, por ejemplo, pues uno hace lo mismo, ¿no? En el caso del hielo, también se usa de manera externa. eh, el contraste entre el calor y el frío, por ejemplo, es muy bueno para los artríticos. Y bueno, pues se hacen de muchas hierbas también las cataplasmas. Hay recetas muy interesantes del siglo XVII. Cuando Ignacy Peckerfrom llegó a Sonora, se usaba bastante la forma de la cataplasma, de la compresa del fomento. Bueno, pues nos tenemos que ir hacia adelante porque van a llegar invitados ahorita, dentro de muy poco tiempo tenemos que eh, terminar antes. Las cataplasmas se usan mucho en los problemas del pecho, como le dice la gente, y pues también son muy parecidas a esta forma de los emplastos, ¿no? Igual que los linimientos también, pues simplemente llevan otro tipo de excipientes, como en este caso las medidas alcohólicas o las aceitosas. Y justamente pues se usan sobre todo, cuando se habla de linimiento es porque se va a dar masaje, no es porque se va a poner nada más. La palabra linimiento va asociada al masaje que se tiene que dar y esto sirve mucho para que la misma se absorba, ¿no? Y también quiero comentar, antes de que se me vaya a olvidar, una vía de administración privilegiada que tenemos los seres humanos, sobre todo para cosas aceitosas, el ombligo. El ombligo es una vía casi tan efectiva como puede ser, está entre la oral y la endovenosa en cuanto al tiempo la manera en que se absorben las cosas. Claro, esto le sirve más, no le sirve mucho a la gente que tiene el ombligo saltado, así expuesto, ¿no? Más bien, porque como ha estado tan expuesto al aire de toda la vida, pues ya esto se ha vuelto como cuerito, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, de la medicina tradicional, por ejemplo, pues traemos esto, otra forma que no es tan, se nos ocurrió a nosotros meterla, ¿no? Pues las limpias, con pirul, con todas estas, con ruda, con estas cosas, pues también es una forma la que hicimos meter a la práctica, no lo habíamos encontrado en todo lo que revisamos de literatura. A mí de repente se me prendió el foco y dije, pues las limpias, el temazcal tampoco estaba, pues obviamente también son, aquí están algunas de las plantas que se utilizan, etcétera, ¿no? Luego está esto bueno, este es un producto ya que se ofrece en Mercado Libre, pues justamente para hacer limpiezas, ¿no? Es interesante encontrar toda esta comercialización de la cual somos críticos alrededor de la medicina tradicional, que efectivamente es un elemento, pues como todo, ¿no? Es también como los medicamentos falsos que inundan el mercado, pues y como los relojes falsos y las marcas que son. No lo vamos a poder evitar, lo que tenemos que ser inteligentes para poderlo diferenciar, ¿no? Y en el caso de la planta, pues la verdad, cuando vamos a comprar algo en la calle, nunca sabemos lo que estamos comprando, ni siquiera viene la especie. Ya sabemos que hay muchos nombres que se llaman, por ejemplo, copalquino, cocolmeca o lo que sea. Entonces, nunca sabemos lo que estamos ni siquiera utilizando, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, los chiqueadores, ¿no? Curiosamente, pues son las, las, eh, como pastas que se utilizan en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Algunos, por ejemplo, como aquí en el norte, se ponen plantas, por ejemplo, machacadas a veces alrededor de la cabeza y se amarra un pañuelo. Esto es muy común, por ejemplo, en el caso del pueblo guarejío, usar las plantas de manera directa sobre la cabeza. Casi hasta es un sinónimo. Cuando tú ves un guarejío con el pañuelo en la cabeza amarrado así, ya sabes que está enfermo. Lo ves a lo lejos, ya sabes que está enfermo porque anda así, ¿no? Casi, casi. La oxibustión china implica, así como lo vemos, pues un poquito muy parecido, pero con una mechita que se prende, es un material combustible, se prende por fuera, no llega a la piel, pero se va calentando y esto hace que se absorba directamente. O sea, pues, ya hay diferentes, ¿no?
rollos, conos, etcétera. No vamos a tener, yo realmente no la conozco, nunca la he experimentado. Aquí estábamos viendo, me interesó traer este artículo que es específicamente sobre ungüentos y pomadas, donde nos explican justamente las diferencias que hay entre estas formas que son las que metimos en la dispositiva anterior, ¿no? Y pues nos vamos también con esta que está sacado de la del mismo artículo para ver las diferencias que ellos ven en cuanto a, y orientarnos un poco ante, por ejemplo, los polvos, pues los utilizamos, por ejemplo, para eliminar callos, por ejemplo, no queremos, no nos interesa que se meta, por ejemplo, entonces, si queremos que se meta, o sea, la dermis es un método que, es una frontera que tiene el cuerpo, pero no es una frontera impermeable, ¿no? Nuestra piel es permeable, como también lo son las cosas que olemos, las cosas que saboreamos, todo esto, y algunos decimos también hasta las cosas que escuchamos, ¿no? El sonido, por ejemplo, también es terapéutico. El sonido de una hoja al cocerse o de la leña al quemarse, pues ya lo va asociando uno con el té que se va uno a tomar, ¿no? Y eso ya forma parte del acto terapéutico. Bueno, aquí tenemos ejemplos, ya me tengo que ir muy rápido, pomadas, también vemos, aquí vemos una pomada para los hongos. Aquí vemos pues otro ejemplo también de cómo preparar un ungüento utilizando ya sea manteca de cerdo, vaselina, etcétera. Más sobre los ungüentos. Y aquí un ejemplo muy práctico también tomado de otra parte que está en la referencia de cómo preparar ungüentos en casa, ¿no? Muy famoso el ungüento de Argan, también metimos esta receta que encontramos. Y aquí viene lo que está sobre el árnica en la biblioteca de la medicina tradicional mexicana, ¿no? Entonces, es muy interesante pues ver no solamente la preparación, sino los usos. Los vamos a ver en su momento cuando veamos justamente las plantas que se utilizan para dolor, para fiebre, para que es el uso justamente de esta planta, ¿no? Está el gel como otro preparado también que es básicamente de base acuosa o hidroalcohólica, ¿no? Aquí viene una receta para hacer un gel con sábila. ¿Para qué se puede utilizar este gel? Las lociones, por ejemplo, para evitar la comezón, por ejemplo, en caso de las alergias. ¿Cómo? Okay. Algunas características, ya nos tenemos que ir muy rápido. Disculpen los supositorios, llegamos a la parte final, digamos, con esto de los supositorios y de las lavativas. Aquí también está una receta para hacer un supositorio de manzanilla con romero, útil para las hemorroides. Los enemas también es otra preparación muy interesante. También aquí tenemos algunos de los que son recomendados. Se hacen sobre todo de café también, que por ejemplo no está por aquí. Y están los preparados vaginales, que puede ser ya sea óvulos, cremas o para lavados también vaginales, las duchas vaginales, ¿no? Aquí tenemos algunos de los que se utilizan. Está el Solanum nigresen, por ejemplo, es el famoso chichiquelite que conocemos acá. Pues aquí tenemos algunos elementos tomados de la obra máxima pues de la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, justamente sobre los diferentes preparados de vía de administración vaginal, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que resume esta presentación.